Vamos con el tema de hoy, eh, que como muy bien has dicho, es un misterio que permanece insondable desde hace 4360 años. Según la tradición religiosa, Moisés vivió alrededor del siglo XV o XIII antes de Cristo. Eso nos lleva aproximadamente a 3.500 atrás, ¿vale? Bueno, la tradición judía dice que Moisés recibió la Torá, lo que se llama el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, de parte de Dios. Bueno, sabemos que fue Cristo, ¿verdad? En el monte Sinaí. Eh, en todo caso, hay algunos textos que se remontarían, vamos, que nos indican realmente que esta fecha, esta datación, sería algo más antigua. Si nos vamos a Génesis 7, el capítulo 7, donde nos narra eh, los preparativos para el diluvio, dice, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 2, de todo animal limpio tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. De las aves de los cielos, bueno, lo mismo, siete parejas de los limpios y solamente uno de los inmundos, con el objetivo evidente de perpetuar la especie. Luego veremos por qué Moisés escribe, según el relato bíblico, eh, que debían entrar 7 parejas de animales limpios en el arca, ¿verdad? El diluvio universal tuvo lugar en el año 1656, es decir, hace ahora 4360 años. Y de lo que vamos a hablar es precisamente por qué Noé recibió la orden de introducir en el arca 7 parejas de los animales limpios y solo una de los inmundos, ¿verdad? Bueno, eh, esta clasificación la encontramos, bueno, quiero aclarar, aunque creo que lo he explicado más o menos, es que aunque los 5 libros están escritos hace 3.400, 3.500 años, por mano de Moisés, que fue quien los escribió por mandato de Dios, en realidad el diluvio tuvo lugar antes. Y entonces aquí ahora lo que nos dice en Levítico es precisamente esa clasificación de animales. Y además, aquellos que sois adventistas, os ruego también atención porque algunas cosas os van a sorprender y normalmente las desconocemos, ¿vale? Bueno, eh, en Levítico 11 y Deuteronomio 14 nos viene esta clasificación de animales limpios y de animales inmundos. En el versículo 3 dice, entre los animales, todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumia, este comeréis. Aquí se está refiriendo a lo que podríamos llamar cuadrúpedos, ¿vale? Dice, pero no comeréis de los que rumian y de los que tienen pezuña. Por ejemplo, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Aquí hay una observación, bueno, no sé hasta qué punto importante. Sabemos que los rumiantes tienen el estómago dividido en 4 partes: panza, redecilla, libro y cuajar. Bueno, pues el camello, igual que otros
rumiantes tiene el estómago dividido en tres partes. Y aunque se produce ahí un proceso de fermentación y demás, no regurgitan la comida, la mastican y la vuelven a engullir, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, en el caso del camello, la característica fisiológica principal es que no tiene la pezuña hendida, ¿vale? Luego dice también el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Y al revés, el cerdo, el puerco, aunque tiene pezuña hendida, no rumia. Por lo tanto, lo tendréis por inmundo. ¿Vale? Bueno, entre los animales acuáticos, entre los animales marinos, dice que nos habla de que los limpios son aquellos que tienen aletas y escamas, ¿vale? Aquí en la imagen lo vemos bien, o sea, aletas y escamas. Bueno, y en la misma foto lo mismo. ¿Quiénes son los inmundos? Pues aquellos, todos los que no tienen aletas y escama, ¿no? Me imagino que a vosotros os habrá pasado en más de un restaurante, bueno, al menos a mí me pasa continuamente, cuando les digo que no, que soy vegetariano y entonces me traen, me ofrecen marisco, ¿vale? Porque el marisco, según ellos, parece ser que no es animal o no es pescado, ¿vale? Bueno, en fin, volviendo al tema, ¿vale? Entre los animales marinos, aquellos que tienen aletas y escamas son limpios y el resto son inmundos. Entre las aves, Levítico 11, el versículo 13, dice, aquí cambia la terminología. Para los cuadrúpedos y las aves y los animales marinos, nos va a decir cuáles son aquellos rasgos fisiológicos que les permite, o sea, que nos permiten identificarlos como limpios. Ahora, cuando llega a las aves, nos va a decir los que son inmundos. ¿Correcto? Los que son inmundos. Por lo tanto, aquellos que no cita Levítico 11 o Deuteronomio 14 son limpios. ¿Vale? Entonces, de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, el milano, el buitre y según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuga, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el gallinazo, la cigüeña, y la garza, según su especie, y la bubilla y el murciélago. Aquí nos vienen todas la lista de las aves que son inmundas. Por lo tanto, aquella ave que no está incluida en esta clasificación de Levítico 11 del 13 al 19, se supone no, son limpias. ¿Correcto? Bueno, entre los insectos otra vez vuelve a cambiar, ¿vale? Para aquellos que sea la primera vez que oyen sobre este tema, luego intento resumirlo de una manera muy sencilla y que les sea más fácil de recordar, ¿vale? Bueno, pues entre los insectos ahora va a decir los que son limpios. Bueno, también describe los que no lo son, ¿vale? Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación, pero podréis comer de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tiene piernas. Ahí no se podría haber buscado otra versión bíblica, porque aparte de patas, bueno, que tiene piernas, supongo que se refiere a otras patas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra, ¿vale? O sea que es alado, que tiene cuatro patas y además tiene otras dos para impulsarse para saltar. Y además, para que no haya ninguna duda, nos dice cuáles son, ¿vale? Nos dice la langosta,
el langostín y el argol. El argol y el ajab, perdón, ahí no lo he subrayado. El ajab, langosta, langostín, argol y ajab. Yo tengo que reconocer mi ignorancia en este sentido y algunos de ellos no los conozco. Aunque sí que he probado langostas y la verdad es que están buenas. Es simplemente por curiosidad, ¿no? Ahí en África las hacen tostadas y hay alguna tribu bueno, eso es como el manjar más delicioso que os podéis imaginar, ¿no? Vamos con el siguiente, ¿vale? Esta es una parte que nosotros obviamos de la clasificación de animales, ¿vale? En el versículo 27, claro, por la cultura. Y tengo que deciros que en el tema de la alimentación no hay nada más personal que la cultura. Dependiendo de la cultura y lo que te enseñen a comer y que es malo desde pequeño, pues es lo que percibimos mentalmente, lo asociamos y ya está. No voy a citar algunas de las barbaridades que hacen algunos grupos en este planeta porque en fin, no merece la pena, ¿no? Pero fijaros, dice... Y de todos los animales que andan a cuatro patas, tendréis por inmundo cualquiera que ande sobre sus garras, ¿vale? Los que anden sobre sus garras, ¿vale? Y luego en el versículo 29 dice, y tendréis por inmundos de los animales que van arrastrándose sobre la tierra, la comadreja, el ratón, y la rana, según su especie, la rana no tiene garras, que yo sepa, ¿vale? Eh, según su especie. Y el erizo y el camaleón, la iguana, el caracol y el topo. ¿Eh? Y el topo. Eh, Se supone que los otros son limpios, ¿vale? Yo tengo que deciros que la verdad es que esta parte no había llegado. Bueno, en modo de resumen, para hacerlo más sencillo, aquí tendríamos entre los cuadrúpedos los que tienen pezuña hendida y rumian. Pezuña hendida significa que la pata la tiene dividida en dos partes, ¿eh? O sea, para cogerse, como las cabras, por ejemplo, ¿vale? Entre los acuáticos, los que tienen aletas y escamas, ¿vale? Hasta ahí eso es perfectamente claro, ¿vale? Las aves nos dice las que no son limpias, las inmundas. Luego, por tanto, las que no están clasificadas como inmundas serían limpias, ¿vale? Los insectos, aquí nos dice los que podemos comer, más fácil, y todos los demás, ninguno, ¿vale? ¿Cuáles podemos comer? La langosta, el langostín, el argol y el ajab, y el agap, ¿vale? Luego están los que andan sobre sus garras, ¿vale? Aquí, bueno, pues he puesto el cocodrilo y el varano. No sé cuántos conoceréis el varano. Es una especie de lagarto de metro y medio con la cola. Puede llegar un poquito más, ¿vale? Podría haber puesto el dragón de Comoro, ¿vale? Pero bueno, básicamente son estos. Y luego los que se arrastran sobre la tierra, los que no son limpios, que serían la comadreja, el ratón, la rana, el erizo, el camaleón, la iguana, el caracol y el topo. ¿Correcto? Bueno, pues vamos ahora a profundizar. Esto es lo que la Biblia nos dice y la revelación que recibió Noé para, sabiendo quiénes eran los animales limpios, colocar 7 parejas dentro del arca, ¿verdad? Bueno, este estudio fue publicado en 1953. O sea, como comprenderéis, pues estamos hablando de 50, 75, 73 años.
72, 73 años, depende de en qué fecha fuera publicada, ¿vale? Y lo hizo un científico llamado David Israel Match, ¿vale? Este científico era médico, farmacólogo y un gran investigador conocido por su trabajo innovador y prolijo, como vamos a tener ocasión de comprobar, ¿no? Nace en 1882 y fallece en 1961, ¿vale? A ver, que no. Aunque de nacionalidad ucraniana, emigró a los Estados Unidos, donde ejerció la mayor parte de su vida profesional. Se graduó en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en 1906, que como sabéis es una de las universidades en temas de salud más prestigiosas del mundo. ¿Vale? Eh, ¿Cuáles fueron sus mayores contribuciones científicas? ¿Cuál fue su trayectoria? Bueno, pues él se especializó en lo que podríamos llamar la farmacología vegetal, la fitofarmacología, ¿vale? Fito es planta. eh, y bueno, él lo que hizo, desarrolló, luego lo veremos mucho más específicamente, desarrolló un método científico, que la verdad es que yo cuando lo leí el estudio no dejé de admirarlo por la imaginación y por la creatividad que tuvo para ello, ¿vale? Y bueno, publicó más de 900 artículos científicos, lo cual, y especialmente en aquella época, no es ninguna broma, ¿verdad? Especialmente este tipo de... Bueno, lo veremos después, ¿vale? Eh, Evidentemente, como buen judío, tenía interés por las escrituras y en su carrera profesional intentó unir ambos campos, ¿no? La ciencia y la Biblia. Bueno, analizó la no toxicidad de la madera mencionada en el libro de Ezequiel y la historia de Moisés en Mara. ¿Recordáis las aguas amargas que Moisés recibe la orden de cortar y arrojar ciertas plantas? Y yo creo además que creo conocer alguna de ellas, pero bueno. Y probó supuestas propiedades venenosas de serpientes mencionadas tanto en Salmos como en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Bueno, en resumidas cuentas, fue un científico polifacético, eh, cuya curiosidad lo llevó a estudiar desde un punto de vista fitofarmacológico la interacción de unos animales, digamos, con otros, ¿no? Eh, para el tema que nos ocupa, eh, él decidió estudiar y qué tenía de científico Levítico 11 y Deuteronomio 14. Supongo que coincidiréis conmigo, y eso es lo que confunde totalmente a los científicos y todavía llevan muchos años sin conocer cuál es la explicación que tiene que ver, bueno, por ejemplo, para los rumiantes, pues sí, porque hay ahí un proceso de fermentación bacteriana de la hierba, de la materia vegetal, ¿vale? Y demás, pero ¿qué tiene que ver el que tenga la penzuña dividida o que sea entera como el caballo? ¿Vale? Ese es el misterio. Bueno, pues entonces David Israel Match lo que hizo fue lo siguiente. Él cogió en un tubito, en cada tubito de estos, ¿vale? Eh, Cogió 20 plantas de Lupinus albus. El Lupinus albus, para aquellos para mí fue una sorpresa cuando, cuando investigué,
de qué se trataba, el Lupinus albus es lo que llamamos altramuzos. O sea, en algunos países se llaman chochos, ¿vale? Eh, en catalán, en valenciano lo llamamos altramuses, ¿eh? Bueno, son estas semillas que antes de hervirlas creo que son blancas completamente. Una vez las hierven son de color amarillo y tienen una piel por encima y son un poquito amargas. Por cierto, que van muy bien para el tema de la diabetes, para el control del azúcar. Bueno, David Israel Matz cogió 20 plantas de Lupinus albus, ¿vale? Y utilizando siempre el mismo estrato vegetal, utilizó agua simplemente para regar estas plantas. Y entonces él observó cuánto crecían en condiciones normales, es decir, solamente con agua, esta planta. Y observó, para hacer más sencillo la comparación de este estudio, que crecían 100 centímetros, ¿vale? Pero, ¿qué pasaba cuando esta planta, otras 20 plantas, eran regadas con agua cuyo eh, eh, que contenía un 2% de solución de músculo de cada uno de los animales, tanto de los limpios como de los inmundos? No sé si me entendéis, si me explico bien. O sea, imaginaros que para regar la Lupinus albus utilizaba 1 litro de agua. Bueno, pues y la planta crecía 100 centímetros. Ahora cogía y utilizaba en 1 litro de agua, añadía 20 gramos de masa muscular de caballo o 20 gramos de masa muscular de cordero, o de vaca o de perro o de gato o de camello, de caballo, de lo que fuera, ¿vale? Lo diluía, o sea, lo trituraba muy bien y utilizaba esa agua para regar esas 20 plantas, ¿vale? Y entonces observaba cuánto crecía esa planta y lo comparaba en condiciones normales y ahora con suero fisiológico. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, única y exclusivamente al 2%. ¿Correcto? Bueno, pues entonces esta es la primera clasificación de cuadrúpedos, ¿vale? ¿Qué es lo que observó que pasaba? Bueno, pues que las plantas regadas con ese suero, insisto de nuevo, única y exclusivamente al 2%, la planta no crecía 100 centímetros, sino que crecía 91. Y si era de ternera, 82 centímetros. Y si era de oveja, 94. Y de cabra, 90. Y de ciervo, venado, 90. Ahora, ¿qué pasaba cuando esas mismas plantas, 20 plantas, para que la muestra fuera significativa? Bueno, pues entonces, como vemos aquí, la planta regada, insisto de nuevo, perdonar que mi insistencia porque es muy importante, porque evidentemente cuando la ingesta es mayor, el índice tóxico, como vemos a continuación, era mayor, es mayor, ¿vale? Al 2%, esa planta crecía únicamente 54 centímetros. El conejo, 49. La cobaya, 46 centímetros. Mirad aquí. El camello, 41 centímetros. No, no el camello, la planta. ¿Eh? Y el caballo, las plantas con ese 2% de suero fisiológico de músculo de caballo, 39. Fijaros que no tiene nada que ver la dieta en este caso, ¿vale? El camello y el caballo son completamente herbívoros y son los más tóxicos. ¿Vale? Ese índice de toxicidad impedía que la planta Lupinus albus creciera hasta condiciones normales, hasta sus 100 centímetros, ¿vale? Bueno, seguimos con otro cuadro aquí de cuadrúpedos: el perro, el gato, el zorro, el
el oso, el hámster, el rinoceronte, en fin, aquí tenemos diferentes animales, ¿vale? Bueno, pues el número de experimentos y el crecimiento. El perro, o sea, la planta con perro 62, el gato 53, la ardilla, fijaros, la ardilla es, y se dedica a comer sobre todo frutos secos. La ardilla no come animales. ¿Vale? Pues la ardilla 43 centímetros, la rata 55, la marmota 53, el zorro 50, la zarigüeya, el hámster, en fin, aquí los tenemos. El rinoceronte, por ejemplo, ¿vale? Que solamente es herbívoro, bueno, pues 60, ¿vale? ¿Y qué pasaba con las aves? Bueno, estoy mirando el reloj, voy a ir un poquito más a prisa para no entretenerme. Bueno, pues las aves, eh, recordar, ¿vale? Que nos indicaban aquellas que no son limpias. Luego, por tanto, las otras se pueden comer, ¿vale? Bueno, ¿qué diferencia? A ver, no sé si... Ay, aquí me he saltado el cuadro resumen. Bueno, es igual. Mirad, la paloma crecía la planta 93 centímetros, el pollo 83, el pato 90 centímetros, el ganso 85 centímetros, el pavo 85 centímetros, el ganso canadiense 85 centímetros. Fijaros qué curioso, ¿vale? El cisne 87 centímetros, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque no voy a citar el nombre, pero algún pastor hace ya muchos años tuve que darle un estudio bíblico de Levítico 11, porque, y me imagino que a algunos de vosotros os pasará. ¿Vale? El pelícano está entre las aves consideradas inmundas, ¿vale? Y el pelícano es lo que se llama plantígrado, o sea, los dedos de los pies los tiene unidos por una membrana, así como el pato, así como el ganso y así como el cisne. Entonces él se atenía a esta condición fisiológica para declararlos que eran limpios y inmundos. Y no es así. La Biblia, Levítico 11 y Deuteronomio 14 dice los que son inmundos, por tanto el resto son limpios, ¿vale? Y ni el pato, ni el ganso, ni el cisne, como os acabo de mencionar, están citados como inmundos. Por lo tanto, aunque tengan plantígrados, pues claro, eso les hace remar mucho mejor en el agua, ¿eh? Como si fueran remos, ¿vale? Son limpios, ¿vale? Así, aquí está, efectivamente, ¿vale? La gallina 83, plato 90, el ganso 85, el pavo ya lo he dicho 85, la paloma 93, etcétera, 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 el cisne 87. ¿Vale? Y luego las aves que son inmundas, el gavilán, ¿vale? 63, el halcón de cola roja, 36. De todas las estudiadas es la más tóxica de todas, ¿vale? Y el búho 62. O sea, comen exactamente lo mismo. Comen exactamente lo mismo. ¿Qué hacen que unos sean más tóxicos que el otro? Pues únicamente nuestro buen Dios y Creador tiene el secreto y nos lo dio de una forma muy sencilla. Mirad, este es el resumen, ¿vale? Aquí tenemos el índice fitotóxico, ¿vale? Los animales limpios, el índice de toxicidad sería 1 en esta tabla, y para los animales inmundos, el índice de toxicidad sería 3. Y ese mayor índice de toxicidad es lo que impediría que la planta creciera hasta esos 100 centímetros, ¿vale? Aquí he puesto un cuadro para que lo veáis mucho más gráficamente, ¿vale? Esta sería la Lupinus albus en condiciones normales
Esta sería animales limpios. La planta, fijaros, crecería entre 85 y 90 centímetros. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, lo veremos después, ¿vale? Y los animales inmundos, la planta crecía prácticamente, algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Yo he puesto 50, estaría 50, 55 centímetros, ¿vale? Es decir, aunque se fueran animales limpios, evidentemente tenían un grado de toxicidad, insisto, esto es muy importante, únicamente al 2%, ¿vale? Eh, bueno, eh, ¿alguno me puede decir cuáles eran los animales menos tóxicos de los que he visto, los que me hayan visto esta presentación, que no lo digan, por favor? ¿No os ha llamado la atención los dos animales que eran más limpios de los limpios? Pues miradlos. La oveja, el cordero, que la planta crecía hasta los 94 centímetros, y el pigeon, dove, la paloma, 93 centímetros. ¿De qué son símbolos el cordero y la paloma? ¿Vale? Simplemente es una... A mí me llama poderosamente la atención que sean estos dos animales y no otros los que son los más limpios, los menos tóxicos de todos, ¿verdad? El cordero como símbolo de Cristo Jesús y la paloma de su espíritu. ¿Eh? Bueno, esta es la pregunta que se hacen los científicos. ¿Qué tiene que ver el que tengan la pezuña hendida? ¿Qué tiene que ver que tengan aletas y escamas? Porque los peces al final, bueno, es verdad que hay algunos peces que comen plantas y otros que se comen unos a otros, pero esa no es la diferenciación, ¿vale? La diferenciación es que tengan aletas y escamas. Y luego que entre los cuadrúpedos que rumien, lo cual tiene sentido, o podría tenerlo, pero que tengan la pezuña hendida. Bueno, pues han pasado 4.360 años y los científicos siguen preguntándose ¿por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Evidentemente, como acabo de decir hace un momento, el creador eh, sabe las razones y de qué manera tan impresionante se lo hizo saber a Noé. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son los pueblos, por supuesto esto tiene que ver con lo anterior, ¿vale? Si no, no lo sacaría aquí. ¿Cuáles son algunos de los pueblos, algunos, no todos, de los pueblos más longevos del planeta? Mirad, hay un documental en Netflix, bueno, no es un documental, es una serie, ahora os la enseñaré, ¿vale? Que se llama Blue Zones, zonas azules, donde estudian cuáles son aquellas, no sé cómo, etnias, en África decimos tribus. A mí cuando me preguntan, yo digo, sí, soy tribu catalana. Eh, Eh, bueno, hay 5 zonas declaradas zonas azules donde los habitantes de estas zonas viven significativamente mucho más que el resto de la gente en el mundo. Tendríamos a los pobladores de la isla de Okinawa. No tengo tiempo, sería un deleite explicar el porqué de esta alta supervivencia en relación, alta longevidad, perdón, en relación con otros eh, pueblos, pero bueno, no disponemos de suficiente tiempo, ¿no? Tendríamos la Cerdaña en Italia, Nicoya en Costa Rica,
Icaria en Grecia y los adventistas del séptimo día en California, ¿vale? En alrededor de la Universidad de Loma Linda. ¿Por qué? Bueno, aquí tenéis. ¿Vale? Netflix se llama la serie, es una serie, creo recordar, de cuatro capítulos, creo recordar, que es Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules. ¿Vale? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? No. Porque el mayor grupo de mayor interés a nivel científico son precisamente los ciudadanos de la comunidad de Loma Linda, en California. ¿Por qué? Pues mirad, esto es bastante fácil de comprender. Hay zonas, aquí en el estudio no lo citan, por ejemplo, como los unzas del Himalaya, que viven, prácticamente todos llegan a los 100 años, o al menos llegaban a los 100 años, ¿no? Pero bueno, tienen un entorno, viven en un entorno donde el aire es puro completamente, viven a 3, 4, 5 mil metros de altura, ¿vale? El agua es completamente limpia del deshielo. Todo lo que cultivan es ecológico. No utilizan pesticidas, no utilizan nada. La gente no se jubila. Siguen siendo activos hasta que ya no pueden más y van reduciendo su actividad física y al final se van al descanso, ¿vale? Los mayores son una fuente de sabiduría y de experiencia, por tanto, es bueno aprender de ellos, no como aquí, que a los 65 años, cuando uno se jubila, ¿verdad? Parece que no sirva para nada y lo aparta, ¿no? Y más adelante, pues para que no molesten, los llevamos a una residencia, ¿no? Entonces, esto es una atrocidad para algunas culturas, por ejemplo, como la africana, ¿no? Y ahí en los unzas. Entonces, ¿por qué son tan importantes los adventistas para este tipo de estudios? Porque es lo que llamamos, desde un punto de vista científico, epidemiológico, podemos aislar las variables, los parámetros. Los adventistas del séptimo día viven con otros conciudadanos americanos en California, que tienen los mismos problemas de paro, que respiran el mismo aire, que beben la misma agua, que tienen los mismos, bueno, entre comillas, ¿verdad? Problemas sociales, familiares, políticos, bueno, todos aquellos parámetros, ¿verdad?, que inciden de una manera positiva o negativa en nuestras vidas, ¿no? Ellos viven con el resto de los ciudadanos. Entonces es tremendamente importante el analizarlos y decir, a ver, ¿qué es lo que hace que esta gente, si es que son diferentes, ¿verdad?, al resto de sus vecinos? Esta es la clave, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que han detectado. Bueno, para empezar, la longevidad, los adventistas en este mismo entorno, luego vamos a profundizar más, porque vamos a ver que dentro de los adventistas también hay grandes diferencias, o al menos diferencias significativas. ¿Vale? Y esto es tremendamente interesante para el estudio, ¿vale? Entonces, para empezar, la longevidad, ¿vale? Es de 7 o 10 años más que el resto de sus conciudadanos. Y yo no sé lo que vosotros pensaréis, pero eso es una auténtica barbaridad, porque no es uno, es que es la inmensa mayoría. ¿Vale? La edad media de los adventistas, la esperanza de vida es de 87 años, mientras que la de sus conciudadanos, dependiendo si es hombre o mujer, es de 76. ¿Vale? O sea, viven 10, incluso hasta 12 años más que el resto. Es que, como veremos después, hay también segmentaciones dentro del grupo adventista, ¿vale? Tienen muchas menos enfermedades cardiovasculares, muchas menos enfermedades cardiovasculares,
¿vale? Tienen aproximadamente, dependiendo del tipo de cáncer, pero bueno, en algunos, por ejemplo, como en el de pulmón, llegan a tener un 90 o sea, prácticamente, o sea, el 100% menos de cáncer de pulmón que el resto de gente, ¿no? Pero bueno, en general, para la comparación, ¿vale? Tendrían un 50% menos de cáncer que el resto de sus conciudadanos, especialmente colon, mama y próstata, que son los cánceres, como veremos más adelante en algunas de las charlas que presentaremos aquí, ¿verdad? Los cánceres más prevalentes en nuestra sociedad, ¿vale? Otros indicadores de salud, bueno, pues tienen menor índice de obesidad, de diabetes tipo 2 mellitus, ¿vale? Evidentemente, no fuman, no beben, aunque claro, algunos se han convertido ya después de tener ciertas prácticas que no eran propiamente las de los adventistas, ¿verdad? Bueno, hay otros factores psicosociales y espirituales, como el descanso semanal, el sábado, eh, el apoyo social. ¿Recordáis en la primera charla que tuvimos sobre salud, las cuatro dimensiones del ser humano, ¿no? Social, mental, perdón, física, mental, social y espiritual, ¿verdad? Bueno, pues aquí eh, la amistad, el apoyo, la pertenencia a un grupo homogéneo y demás son aspectos, ¿verdad? Protectores de la salud, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una especie de resumen, ¿vale? Salud cardiovascular, o sea, la esperanza de vida 7, 10 años más, menos infartos, menos cáncer, eh, mejores hábitos, o sea, saludables, o sea, peso, índice de masa corporal. Esto es lo que hace, lo que diferencia a los adventistas del resto de sus conciudadanos. Si nos vamos a Génesis, ¿cuál fue la dieta que le dio Dios cuando creó a Adán y Eva? Y dijo Dios, versículo 29, capítulo 1, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, os serán para comer. ¿Vale? Esta es, aquí es una recreación de la naturaleza, ¿verdad? Con manzanas, tomates, coles, maíz, en fin, es una imagen bucólica preciosa. Plátanos, ¿verdad? La platanera, la verdad es que no es mucho así, ¿no? Pero bueno, a nivel de ilustración, ¿no? Fresas, eso es lo que les indicó que debía ser no solo su dieta, también para los animales, ¿verdad? ¿Qué hemos descubierto con las carnes limpias y con las carnes inmundas? Que evidentemente son tóxicas y que impidían que la planta creciera hasta su, hasta su altura normal. ¿Será que esto también ocurre entre los humanos? Bueno, pues si vemos el cuadro que también nos aparece en Génesis de la longevidad de los antiguos patriarcas, vemos que Adán vivió 930, Set 912, Enos 905, Cainán 910, Mahalael, este no se portó muy bien, ¿eh? No llegó a los 900 por muy poquito, pero no llegó a los 900, ¿eh? Jared 962, ¿vale? Matusalén, ahí va, Matusalén 969, fijaros que muere en el año del diluvio. Es muy interesante, os invito a que busquéis el significado de Matusalén. Es para hacer un tema única y exclusivamente de eso. Es muy, muy interesante, ¿vale? Y su hijo Lamec, que vivió 777 años, es porque el Señor se lo llevó al descanso, también en el mismo año del diluvio. Pero ¿qué pasa a partir del diluvio?
la Tierra ha sido completamente inundada, ha sido anegada. La mayoría, no, prácticamente todas las plantas y los árboles han desaparecido. Necesitan un tiempo para repoblar el planeta y volver y que vuelvan a crecer. Es para ese tiempo que Noé recibe la instrucción de 7 parejas de animales limpios que tenían que servir en ese contexto para alimentarlos, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues fijaros cómo baja la esperanza de vida. Sem 600, Arfasad 438, Sala 433, 464. Aquí ya vuelve a haber otro golpe terrible, ¿vale? Ya me imagino también que la genética. Peleg 239, Reu 239, Serug 230, Nacor, creo recordar que era el tío bueno, Taré, ¿vale? El padre de Abraham, 205, Abraham, 175, Isaac, un poquito más, ¿vale? Pero luego ya todos van bajando, 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 ¿vale? Eh, Fijaros que han pasado solamente 3 generaciones. 3 generaciones nos llevan a Isaac. Isaac, eh, o si lo queréis, o sea, Isaac conoció durante casi 60 años a Sem, que Sem había vivido antes que el diluvio. Esto es algo que a veces se nos pasa por, eh, eh, que no prestamos suficiente atención. Pero bueno, este cuadro, de todas formas, esto no es por lo que ponía aquí este cuadro que me fascina, ¿verdad? En todo caso, podemos comprobar que efectivamente la inclusión de la dieta animal hizo que la esperanza de vida y la falta también de nutrientes. Hay que ser honesto y científico al expresarlo. Por una parte, la toxicidad que supuso la alimentación de animales y por otra parte, la falta de nutrientes que no tenían precisamente porque habían sido exterminados, ¿verdad? Pero bueno, ¿y qué decir de los adventistas? Bueno, pues aquí tengo que deciros que además son estudios que el gobierno americano ha financiado durante muchísimos años con muchos millones de dólares para seguir la trayectoria de los adventistas, para saber sus reglas de vida y saber exactamente qué es lo que hace que vivan más y más sanos que el resto de sus conciudadanos. Bueno, pues los datos del Adventist Health Studies muestran de forma consistente que los patrones vegetarianos y especialmente los que se acercan al veganismo, es decir, que no tienen absolutamente ninguna ingesta de productos animales, ni huevos ni lácteos, ¿vale? Se asocian con menor mortalidad y menor salud cardiometabólica, es decir, menos enfermedades cardiovasculares. Aquí he puesto un cuadro mucho más ilustrativo, ¿vale? Aquí tendríamos a los adventistas que comen carne limpia. Aquí no se hace distinción cuán a menudo lo comen, ¿vale? Simplemente que tienen en cuenta Levítico 11 de Deuteronomio 14, que comen carne. Aquí los adventistas vegetarianos, es decir, que incluyen lácteos y huevos, ¿vale? Este es el riesgo relativo de mortalidad. Riesgo de mortalidad, ¿vale? Tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Cuáles son los que más riesgo tienen? Los que comen carne. Le siguen los vegetarianos y le siguen los veganos. Los veganos, ¿veis alguna comparación con el Lupinus albus? ¿Eh? A mí es que me parece que parece que sea una copia. ¿Eh?
Y el índice de masa corporal promedio, pues bueno, tendría que ver evidentemente con lo mismo, ¿vale? Eh, los, los que comen carne tendrían un promedio de masa, el índice de masa corporal más alto que los vegetarianos y estos a su vez más alta que los veganos. Por lo cual queda completamente demostrado, no me voy a detener demasiado, ¿vale? Porque estoy viendo el reloj y ya se está haciendo la hora, que efectivamente hay una diferencia, ¿vale? La intención de Dios era muy clara, ¿vale? Circunstancialmente hubo un periodo en que eso no fue posible, tuvimos que sufrir las consecuencias de esa acumulación de pecado y eso evidentemente influyó en la salud de nuestros ancestros, ¿verdad? ¿Habéis pensado alguna vez cuál sería la esperanza de vida de los adventistas en base a lo que acabamos de ver? Si todos hubiésemos seguido los principios de la reforma pro salud que la Iglesia, que Dios tuvo a bien revelar a través de su sierva Ellen G. White. ¿Habéis pensado alguna vez? Bueno, pues esto es lo que para mí no hay absolutamente ninguna discusión. Para empezar, nuestra esperanza de vida sería superior a los 100 años, sobre todo a partir de la segunda generación. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? A partir de la segunda generación, nuestra esperanza de vida sería mayor de 100 años. ¿Y cuál hubiera sido la consecuencia de eso? Pues si ya hoy el gobierno de Estados Unidos se gasta un montón de millones en saber por qué vivimos más años y más saludables, no tendríamos que haber ido a enseñar a la gente, pues esto, por ejemplo, que estoy intentando hacer ahora mismo, ¿vale? La diferencia hubiera sido tan patente, hubiera sido tan brutal, que ellos hubieran venido a preguntarnos, oye, ¿por qué vivís tantos más años que nosotros y además sin enfermedades? O al menos con muchas menos de las que nosotros sufrimos. Esta era otra de los objetivos de Dios al darnos la reforma pro salud. ¿Vale? Voy a ir terminando. Hay una buena práctica que tenemos los cristianos y es el bendecir la mesa cuando vamos a comer, ¿vale? Yo esto es lo que llamo hechos consumados, ¿vale? ¿Qué sentido tendría que bendijéramos una mesa después de lo que hemos visto con animales inmundos? ¿Qué os parece? ¿Tendría sentido? ¿Verdad? No tendría sentido, ¿no? Entonces, bueno, le podemos dar gracias a Dios por el hecho de que nos dé alimento, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Pero no tenía demasiado sentido. Por eso yo digo aquí, entenderme es medio broma, ¿vale? No le pidan a Dios que bendiga los alimentos cuando vayan a comer, ¿vale? Mejor hagan la oración antes de servir la mesa, ¿vale? Y todavía más, ¿vale? Todavía, mejor todavía, si hacemos la oración, no es necesario llevarse la Biblia encima y ponerla en el carrito de la cesta de la compra, ¿verdad? Pero me entendéis el sentido, ¿verdad? Esto es justo lo opuesto de los hechos consumados. El pedirle sabiduría a Dios, ¿vale? Que nos dé el entendimiento, el conocimiento y la fuerza de voluntad para poner en práctica aquellas cosas que Él ha tenido a bien revelarnos, ¿vale? Entonces, la oración correcta es en el momento de la compra, no en el momento de los hechos consumados que bendecir lo que está a la mesa, que está bien, repito que está bien, no dejéis de hacerlo, ¿vale? Pero cuando vayáis a comer, recordar esta ilustración.
¿vale? El apóstol Pablo decía en Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es, según Pablo, la que debería ser nuestra actitud en todo momento, ¿vale? Y, y ya para terminar, hay una pequeña sorpresa al final. Eh, en Tercera de Juan 1:2 dice, amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas, no en algunas, no, en todas las cosas, y que tengas salud, así como próspera tu alma, ¿vale? Eh, bueno, yo he querido, a modo de despedida, dejaros otro vídeo, ¿vale? Como el anterior, a ver si soy capaz de hacerlo. Además, está acompañada por una canción que, bueno, por la edad la mayoría de vosotros la reconoceréis. Espero que os guste y recordar el mensaje, que al final es lo importante. Este estaría hablando de la parte de la salud emocional. ¿Vale? De la salud emocional. Bueno, esta vez sí que ya lo pongo. Hello, darkness, my old friend. Come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound. Ir leyendo los títulos que aparecen abajo de los vídeos. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the floor, showing neon light, slipping down, touch the sun, the silent, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. Voices share. All one day. Disturb the sound of silence. Who said I do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my word, like silence, echo well of silence. And the people bow and pray. When young God they made. And the sacrifice dying as a morning. When the words that it was morning. And the sign said the words that the prophets are somewhere walk. Tenement home. Spurred. Sound of silence. Bueno, se cumplen en este preciso instante 60 minutos. Así es que he cumplido con mi compromiso. Espero que os haya servido de motivación este último vídeo, que es una promesa por parte de Dios. Los que tengamos el privilegio, por su amor y misericordia, de estar un día en el reino de los cielos. Le dio a Adán
la posibilidad no. Fue Adán quien le puso el nombre a los animales. Tenían que ser nuestros compañeros. Y en estos vídeos que os voy poniendo al final de las presentaciones, veis eh, el afecto de los animales. Os podría poner de algunos de inteligencia artificial, pero los quiero poner todos completamente naturales. Esto es lo que realmente ocurre cuando se les da amor y cariño a los animales. ¿Vale? Vale. Muchísimas gracias. Que el Señor os bendiga. Espero que haya sido de utilidad esta presentación.